Quiero invitarles al libro de Mateo, capítulo 21. Siendo que se leyó este pasaje al principio del servicio, solo vamos a leer el versículo 10. Mateo 21, 10. Amén. ¿Todos ahí? Amén. Dice así la palabra. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Oramos. Dirígenos, Señor, en esta mañana, en esta exposición de tu palabra. Reconocemos nuestra insuficiencia para exponerla y dependemos íntegramente de la dirección y guía de tu Santo Espíritu. Habla a cada uno de nosotros, Señor, porque tenemos necesidad de ti. En Cristo, amén. Este mensaje que voy a compartir hoy no lo escribí yo, lo escribió otro pastor. No se asuste, eso es algo común. De hecho, es un mensaje que fue escrito hace casi 200 años. Lo único que lo adaptamos para nuestro contexto, Así que no es mío el mensaje, pero no deja de ser palabra de Dios lo que se va a exponer. Al final, cada predicador siempre le da su tinte personal. Y quiero que nuevamente leamos el versículo. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y hay dos elementos aquí. Se conmovió la ciudad y la gente se preguntó: ¿quién es este? Evidentemente está hablando de Jesús, que está entrando montado en aquel pollino, siendo reconocido como el rey de los judíos. Ahora, ¿no sería maravilloso también para nosotros hoy, hermanos, que pasara algún acontecimiento de índole espiritual, o que viviéramos como iglesia de tal manera que también nuestra ciudad se conmoviera y la gente terminara diciendo: ¿quiénes son esta gente? ¿No se ha puesto a pensar por qué hoy en día muchas veces la iglesia no conmueve a nuestro entorno, a nuestra comunidad, a nuestra sociedad? ¿Por qué es que resulta ser que no estamos trastornando a nuestro mundo? Y no malinterprete la palabra, uso una palabra bíblica, porque dice la Biblia que cuando se levantaron contra Pablo aquellos fabricantes de estatuas y templecillos de la diosa Diana, dice que la acusación que dijeron: estos son los que han trastornado el mundo entero. ¿Y en qué consistía aquel trastorno que estaba provocando la iglesia de Cristo? En su génesis consistía en que, so pena de muerte, so persecución, oposición de toda índole, doctrinas raras, en un mundo muy culto, un grupo de simples pescadores estaban llenando el mundo entero con el evangelio del Rey de Reyes y Señor de Señores, que era ¿quién? Y que es nuestro Señor Jesucristo. Ellos trastornaron su mundo. Jesús, de hecho, en su corto periodo de tiempo que estuvo ministrando, que fueron aproximadamente unos 3 años, trastornó todo su entorno también. De hecho, la gente en un momento en que decía: este habla como quien tiene autoridad, no como los fariseos, porque sabían distinguir entre la santidad de Jesús y la hipocresía religiosa de los otros. Y aquí es donde vemos algo, hermano: el puro evangelio de Cristo, las verdades de Cristo, el verdadero evangelio de Cristo tiene que trastornar nuestro mundo al punto tal que desate sobre ti y sobre mí inquietud en el mundo. Yo creo fervientemente que en nuestros tiempos no hay tanta persecución, ni hay oposición, ni hay martirio de cristianos en una nación como esta, por la sencilla razón de que nosotros, con mucha pasividad,
hemos asumido el Evangelio y no nos estamos atreviendo a llamar las cosas por su nombre y anunciar el reino de Dios en un mundo que se pierde. Antes bien, hemos desarrollado un espíritu de conformismo espiritual. Vemos la idolatría por donde quiera y no decimos eso es del diablo porque ofendemos. Vemos que la sociedad cae en inmoralidad de toda clase, de toda índole, y no la denunciamos con el Evangelio de Cristo diciéndole a la gente: arrepiéntete porque si no vas a perecer, porque tenemos miedo a que la gente nos rechace, nos tilden de fundamentalistas, nos tilden de extremistas, nos tilden de sectarios, porque tenemos miedo a las reacciones del mundo. Y dígame, hermano, ¿Cristo le tuvo miedo al mundo? ¿Los apóstoles le tuvieron miedo al mundo? La iglesia que trastornó el mundo entero lo hacía porque confiaba en el poder del Dios que le había dicho: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, y se atrevió a decir la buena nueva del Evangelio, aun cuando aquellos mismos fariseos le habían dicho: no hablen más esta doctrina. Yo creo que vivimos tiempos tan tranquilos porque nosotros estamos muy pasivos, pero que muy pasivos. Y esto no nos gusta oír, porque esto es un regaño. Sí, es un regaño, con todos los pelos y señales que como autoridad me da Dios como predicador. Amén. Amados hermanos, quiera a Dios y nosotros experimentemos un avivamiento tal. Y escuche esto: avivamiento no es sentirse eufórico ni tener un templo lleno de gente. No, avivamiento es estar bajo el control y el señorío de aquel que entró en Jerusalén y que además de ser proclamado rey entre los hombres, cuando tú te arrepentiste y creíste en él, resultó ser que también tuviste que haberlo aceptado como Señor, y que ese Cristo te ha dicho: id y predica a tiempo y fuera de tiempo. No importa lo que te pueda hacer el hombre, no importa lo que piense la gente de ti. Al final, recuerden que la Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios para los que se pierden. Perdón, es locura para los que se pierden. Para nosotros es poder de Dios. Rectifico. Eso dice la Biblia. Quiera Dios llegue un momento en que trastornemos nuestro país al punto de que los gobiernos nos cojan miedo por la doctrina que predicamos, por el Evangelio que anunciamos. Que los vecinos se levanten en contra nuestra por predicar el Evangelio. Que nuestra propia familia se vuelva a levantar en contra de los cristianos por predicar el Evangelio. Antes bien nos hemos adaptado a apapachar a la gente y hacerle jueguito a la gente. Y hemos dejado de llamar las cosas por su nombre. Y cuando nosotros tenemos una actitud así, no va a haber avivamiento ninguno. Y mientras nosotros tengamos una actitud así, está muy lejano el decir Cristo es mi rey con el vivir la realidad de un Cristo reinando en el corazón. Porque cuando Cristo reina en el corazón, no me importa lo que me pueda hacer el hombre. Ese es el concepto que está en la Biblia. De tal manera que cuando nosotros llegamos a comprender esta gran realidad, cuando llegamos a asumirla como nuestra y tomamos conciencia de ello, no vamos a estar tranquilos, no vamos a estar quietos, hasta que nuestra Jerusalén, el lugar donde vivimos, nuestra familia, el lugar donde estudiamos, donde trabajamos, sea lleno del Evangelio de Jesucristo. No me importa que me boten del trabajo, porque a veces le tenemos miedo a los jefes, que es que no se puede predicar en el trabajo. Pero usted ve a un santero predicando en el trabajo su doctrina errada, y ve a un político hablando de política en el trabajo, y usted ve a un hindú hablando de los hindúes en el trabajo. ¿Y por qué nosotros no podemos hablar? ¿Sabe por qué no podemos hablar? Porque hemos sido unos cobardes y estamos siendo unos cobardes. Por eso es que no nos atrevemos.
por miedo a perder el trabajo. ¿Acaso el rey que te ha dicho id y predicar no es el rey del cielo y de la tierra, Señor de todas las cosas? ¿No es providencial como para proveerte un trabajo muchísimo mejor? Amén. Amén. Ciertamente lo es, hermano. Ciertamente lo es. Por eso la Biblia dice que el reino es de los valientes. Porque son los valientes los que lo arrebatan, dice la Biblia. Los que lo sorprende todo. Jesús trastornó su mundo. ¿Qué recursos tenía? Dígame. ¿Qué recursos tenía? Ni siquiera tenía dónde recostar la cabeza. ¿Sabe cuál era el recurso de Cristo? El mismo que ha puesto a nuestra merced. Fidelidad a Dios el Padre por sobre todas las cosas. Compromiso íntegro con Él. Disposición hasta perder la vida si fuera preciso por hacer lo que Dios le mandó hacer. Jesús mismo dijo: el que pierda la vida por causa de mí, ¿la qué? La hallará. Pero es que nunca vamos a estar en peligro de perder la vida. Y no me malinterprete, yo no estoy hablando de que hay que salir a perseguir persecución. No, estoy hablando de que hay que atreverse a llenarlo todo de Cristo y hablar de Cristo a todo el mundo, las verdades de Cristo, sea que a la gente le guste o no, porque esto no es cuestión de gusto, es cuestión de realidad, es cuestión de necesidad. Porque el mundo está necesitado de Cristo. Ese mismo que se opone, que se burla, que critica, que no quiere saber de Cristo, en realidad es el que más necesita de Cristo. Tenemos que aprender a despojarnos de los temores, de los prejuicios y ser capaces de asumir con responsabilidad lo que implica ser un cristiano en su plenitud. Y si hay que abrazar el sufrimiento, la persecución y aún la misma muerte, no tenerle miedo de decirle bienvenida, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahí es donde está la diferencia. Este sermón lo voy a poner a un lado. Ahí es donde está la diferencia. Ahí es donde, no lo estoy viendo. Ahí es donde está la diferencia, amados hermanos, entre lo que enseña la Biblia y muchas veces nosotros. Y si queremos ver iglesias grandes, queremos ver iglesias llenas, queremos ver almas viniendo a los pies del Salvador, pero ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Y nosotros mismos construimos toda una serie de argumentos para tratar de justificar lo que no tiene justificación. No estoy preparado. Venga acá, ¿quién rayo te dijo a ti que no estás preparado? Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Desde que usted creyó en Cristo, Dios puso su Espíritu Santo en ti. Y es el poder del Espíritu Santo el que te da la autoridad, la capacidad, la palabra, el discernimiento, el momento, la oportunidad, el valor, la fuerza, la protección y todo lo que tú necesitas para ser un profeta de Dios, para ser un vocero de Dios, para ser un predicador de Dios ante aquel que tiene necesidad de oír, sea este quien sea, el más ignorante de los hombres o el más letrado y prominente. Porque lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a quién? A los sabios. Amado hermano, y a veces nos sentamos, es que yo no he recibido discipulado y entrenamiento para hacer esto. Cuando usted se convierte no hay mejor discipulado y entrenamiento que su experiencia de conversión para hablar a otros de Jesús. Siempre pongo el ejemplo del Gadareno, lo voy a volver a poner. ¿Se acuerdan de la historia del Gadareno? Un hombre atormentado por demonios, vivía en los cementerios. Andaba todo el tiempo como Adán en el Edén antes de la caída. Como Dios lo trajo al mundo. ¿Qué pasaría si usted va por un camino y le sale un hombre todo barbú, pelú y en cuera?
¿Qué pensaría usted de él? Pero ¿qué pensaría usted de él si al otro día, al venir por el mismo camino, lo encuentra vestido, transformado y predicando de un hombre que le transformó la vida? Usted que lo vio ayer y usted que lo ve hoy, tiene que haberse dado cuenta de que alguien ciertamente le cambió la vida. Y probablemente surja la misma pregunta que se hizo la gente de Jerusalén cuando Jesús entró montado en aquel pollino. ¿Quién es ese? Es la misma pregunta que una y otra vez en la Biblia encontramos de las personas que tienen delante de sí a alguien que ha tenido una experiencia con Cristo. ¿Quién le transformó? ¿Quién te dio la vista? ¿Quién te hizo andar? ¿Quién te hizo hablar? Jesús de Nazaret. Hermanos, y si Jesús de Nazaret es la solución para nuestro mundo, ¿por qué nos callamos y dejamos que religiones falsas avancen? Es lamentable que la Europa cristiana que vio nacer la Reforma protestante hoy en su mayoría sea musulmana. Y los musulmanes se levantan y hablan contra el cristianismo y no pasa nada. Los cristianos no pueden hablar de los musulmanes. Mira, si ellos no se arrepienten, se van a ir al infierno, porque Alá no es Dios, ni Mahoma es profeta, es un falsante. Esa es una verdad que no debemos tener miedo. Y el día que tenga delante un musulmán, dígaselo, sin miedo. Léase el Corán. ¿Se ha leído usted el Corán alguna vez? Es una copia de la Biblia, hermano, un plagio de la Biblia. Deberían demandarlo por copyright. De verdad. Es un plagio. Y bien malo. Estamos hablando de cosas que son realidades, hermano. Estás trastornando tú toda tu Judea, tu ciudad, tu Samaria. Estamos trastornando hasta lo último de la tierra. Pastor, nosotros no tenemos dinero para enviar misioneros. ¿Quién te dijo a ti que para enviar misioneros nada más que hace falta dinero? Hace falta un pueblo dispuesto a orar. Hace falta un pueblo dispuesto a escuchar la voz de Dios y un corazón dispuesto a obedecer la voz de Dios para ir donde Dios lo mande. En esta semana he estado bien indignado con un pastor en Cuba, que ojalá nunca me lo encuentre. Tenemos una iglesia en un pueblo de unos 20,000 habitantes. Una iglesia de casi 50 miembros. No tiene pastor. Este pastor no tiene iglesia. Lo invitan a ser su pastor. Va a aquel lugar. No me gusta, para mí no me gusta el campo. Dios no me llamó al campo ni me gusta que me piquen los mosquitos. Le dije, se deberían botarlo del seminario y botarlo de otro lado. Es un falsante. Son realidades que estamos viviendo. ¿Y así ustedes creen que podemos trastornar al mundo entero, hermano? No. Bajo ningún concepto. El mundo entero se trastorna en el nombre del Señor cuando hay un pueblo dispuesto a ser dominado por el Señor, gobernado íntegramente por el Señor, espiritual y cuerpo. Cuando hay un pueblo dispuesto a ser instrumento de Dios, sin que le importe consecuencias, porque ha llegado el convencimiento que es bienaventurado el hombre que padece, que sufre por Cristo, dice la Biblia. Porque ha llegado el convencimiento que de los hombres no debe esperar ni honra, ni gloria, ni premio, sino solo de Dios, y que los verdaderos tesoros se acumulan en el cielo, y solo se acumulan en el cielo cuando aquí en la tierra se hace la voluntad del Padre. ¿Cómo vamos a trastornar todo Weston, Sour Ranch, Pembroke Pines, la Florida, Estados Unidos y el mundo entero si no estamos dispuestos a pagar el precio? Pero ¿cómo nos gusta que otros paguen el precio por nosotros y beneficiarnos de los que pagan el precio? ¿Verdad que sí? Y me incluyo. Porque es muy romántico ver que Cristo entró montado en el pollino y leemos toda la pasión de Cristo y la vemos en película y lloramos y nos emocionamos y ¡ay, fue por mí! Hay un himno muy viejo que dice: todo esto hice por ti, que has hecho tú por mí.
Mire, podemos el día de mañana hacer todas las obras que nos dé la gana y que podamos y que esté a nuestro alcance, y eso jamás podrá pagar el precio de lo que costó tu salvación, mi salvación, hermano. Uno hace las cosas no por cambiar con Dios, sino como agradecimiento, porque ha entendido que ahora es siervo de Cristo, y ese Cristo te ha dicho: quiero gobernar tu corazón, y te digo, vete y predica. Porque como mismo fui declarado rey espiritual, porque la gente pensaba que Jesús venía para tomar control del poder político. No. Cuando Cristo venga por segunda vez, que viene en poder y gloria, montado en un caballo blanco, y te hay escrito un nombre que dice Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces establecerá su reino por 1000 años aquí en la tierra. Eso viene. Eso viene. Por cierto, hay algunos por ahí que lo niegan. Y es absurdo. Somos llamados a trastornar nuestro mundo, hermano. Mire, no existimos para tener iglesias grandes y bonitas. Eso es parte de. La razón principal por la que existimos es para honrar a Dios, en primer lugar. Y en segundo lugar, es para dar a conocer a Jesucristo, para que Cristo venga a ser rey, reinante en los corazones de las almas. Porque el deseo de Cristo es arrancarla de las manos del príncipe de este mundo, para traerlo de las tinieblas a la luz, del reino de Satanás al reino de Dios. Pero esto no va a ocurrir con un pueblo pasivo. ¿Quieres ver hasta qué punto está tu pasividad? Dime, en esta semana, ¿a cuánto les has testificado de Cristo? No hablo de te regalo un tratadito, te invito a la iglesia, eso lo hace cualquiera. Y me incluyo en todo esto. Por tanto, un día como hoy debe de recordarnos cómo Cristo lo trastornó todo, cómo los discípulos los trastornaron todo en el poder del Espíritu, cómo nosotros tenemos este compromiso de trastornarlo todo con sana doctrina. Lamentablemente estamos viendo que las sectas lo están trastornando todo con falsa doctrina. ¿Pero por qué? Porque por error o por lo que sea están pagando un sacrificio, y a nosotros nos gusta la comodidad, no nos gusta el sacrificio. Y hoy tenemos más medios que antes. Oiga, agarre su WhatsApp y mande ahí a todos los que ustedes tienen amigos, empieza a hablarle por ahí, por Facebook, en vez de estar chismeando todo lo que aparece en Facebook. Sí, porque esa es la orden del día. Tengo una tía que le gusta mucho el chisme, y un día me dijo: ¿verdad que Facebook es la gloria? Ahí me entero de todo. Hermanos míos, y nos pasamos poniendo tonterías en Facebook. Si el Facebook te da la oportunidad de tener un chat, empieza a chatear con la gente. Si después te cuelga, te bloquean, se lo perdió a ellos, no tú. Tú hiciste lo que Dios te mandaba. Trastorna tu mundo. Dios te pide, trastorna tu mundo. Esto implica tener una correcta actitud, un correcto compromiso, un correcto testimonio con Dios. Porque eso es lo que te da la autoridad para ser el instrumento de Dios. Todo esto es lo que va a llevar a la gente a que digan: ¿quién es este? Para que tú puedas decir: soy hijo del rey. ¿Quién es tu rey? Jesús. Tienes que hablar con tanta pasión de Cristo y de tal manera que la gente diga quién es. Y esta es una pregunta importante, hermanos.
Fíjense que es una pregunta crucial que le hace Jesús también a los discípulos. ¿Quién dicen los hombres que soy? ¿Lo recuerdan? Uno es Elías, que ha resucitado. Otro que es Juan el Bautista. Y tú, y miren las palabras de Pedro, tú eres el Cristo, el Rey, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pedro tenía bien claro quién era Jesús. Cuando aquel hombre que nació ciego, Jesús le devuelve la vista y después es interrogado por el Sanedrín. Dinos, ¿quién te dio la vista? ¿Naciste así o qué sea? El hombre no sabe decir otra cosa de una cosa solo sé, que yo era ciego y ahora veo. Y que Él me dio la vista y es Dios. Y cuando Jesús mismo se le acerca, porque Jesús al parecer lo sanó y después se fue. El hombre nunca había visto a Jesús, antes era ciego. Le dice, ¿sabes quién te ha dado la vista? Dice, no sé, Señor, pero quisiera saber quién es para que le adoren. Y Jesús le dice, es el que habla contigo. Cuando nosotros nos atrevemos a obrar en nombre de Dios y dejamos que el Espíritu de Dios obre a través de nosotros, porque somos muy reacios a dejar que el Espíritu de Dios obre. Mire, recuerde que una de las cosas que vino con el bautismo del Espíritu Santo es que la promesa no era para los creyentes del primer siglo solamente, es para tus hijos y los hijos de tus hijos y a todas las generaciones. Eso significa que la misma autoridad dada a la iglesia del inicio la tenemos hoy para actuar en nombre de Dios. Y cuando usted y yo actuamos en nombre de Dios bajo esta autoridad, la gente va a decir quién es Él. Pero ¿cómo van a decir quién es Él si Jesús no está reflejado en tu vida? ¿Cómo van a decir quién es Él si tú dices Jesús es mi Señor, pero resulta que vives como te da la gana, no como Dios manda? ¿Cómo te van a preguntar quién es Él si tienes un lenguaje religioso, pero una vida peor que un mundano? ¿Cómo te van a preguntar quién es Él si tú hablas más de las telenovelas de Facebook que de Cristo? Estoy leyéndome un libro muy bueno, está buenísimo, que dice que las personas que viven en Estados Unidos, las personas promedio pasan de 7 a 9 horas en el internet diario. Cuando usted suma que me metí para contestar, que me metí para mirar, que revisé el correo, que... ¿Sabe qué es lo chistoso de esto? Que después nosotros mismos somos los que decimos, no tengo tiempo para. Claro que no puedes tener tiempo si es que eres un mal administrador de tu tiempo. ¿Me explico dónde quiero llegar? Todo lo que somos, hermanos, una vez que estamos en Cristo, debe transmitir a Cristo por los 4 costados. Por los 4 costados. Cuando eso ocurre, mira el verso 11. La gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Jesús cumplió su papel. Yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre, hablo la voluntad de mi Padre. Y nos ha asignado cierta misión a nosotros también.
Puede la gente decir de ti, este es el miembro de la iglesia tal que está en tal lugar. Esa gente que ha llenado esta ciudad de, vamos a decirle al lenguaje mundano, de su religión. Cuando la obra bautista empezó en mi país, en el año 1888, la llevó al país un cubano llamado Alberto de Jesús Díaz Navarro. Esta persona se convirtió aquí en los Estados Unidos y decide regresar a Cuba. Él había sido exiliado porque había sido un mambís, había luchado contra los españoles. Y cuando él llega a Cuba, empieza la iglesia clandestina, porque la iglesia oficial del Estado era la iglesia católica romana. Y no permitían otra religión que no fuera la católica. Era perseguido. Estamos hablando que Cuba en ese tiempo no era una república, era todavía parte del antiguo imperio español, era una parte de España. Cuba no era una república. No era permitido predicar. Pero a este hombre le importó al papa, al cura y la madre de los tomates y la cabeza un pato. Y se atrevió a evangelizar en La Habana. Y cuando daban el toque de queda a las 9 de la noche, que cerraban los muros de la ciudad vieja, después de las 9 de la noche, salía aquel pastor por un lado, el otro miembro por el otro, y se reunían en la orilla de la costa extramuro, fuera del muro. Esperaban sobre las 12 de la noche para tener su culto a oscuras y hacían los primeros bautizos ahí en el mar. El pastor, un diácono y el candidato. Vete. Tenía que esperar a llegar al otro. Cuando los católicos se vinieron a enterar de lo que estaba pasando, la iglesia tenía más de 3.000 miembros. Sin templo. Se reunían en el sótano de un hotel. Le ponen una demanda. En ese tiempo surge la república. Pierden la demanda. ¿A que no saben en el cuento? ¿Saben lo que hicieron los católicos? Todos los cementerios del país eran de los católicos. Lanzaron una ley que el que fuera a la iglesia protestante no podía ni enterrar sus difuntos en el cementerio ni a sus familiares. Y escribieron al rey y Jesús Díaz Navarro fue preso y efectivamente empezaron a prohibir a enterrar gente. ¿Saben cuál fue la primera propiedad que tuvo la iglesia bautista en Cuba? No fue un templo, fue un cementerio. Y lo interesante es que después lo daban gratis. Y ahí vino el otro conflicto, que el obispo de La Habana se levanta contra él, porque estaban trastornando la ciudad. Ya tenían iglesia en varias partes del país. Habían empezado la iglesia bautista en España y en Colombia. La de Colombia se perdió, la de España no. Ahí está la primera iglesia bautista de Santa Cruz de Tenerife. La fundaron estos primeros cubanos pioneros. ¿Sabe qué es lo interesante de todo esto? Que Alberto Jesús Díaz Navarro dijo: no, en el cementerio nuestro es gratis, aquí no cobramos. La gente empezó a dejar el cementerio de los católicos para venirse para protestantes. Después el hombre fundó la Cruz Roja. Bueno, una historia grandísima. Es un ejemplo de alguien que no le tuvo miedo al Papa, que no le tuvo miedo al obispo de La Habana, que no le tuvo miedo a un virrey, que no le tuvo miedo al rey, que no le tuvo miedo a que lo mataran, no le tuvo miedo a las leyes, se atrevió a trastornar su mundo. Los reformadores protestantes no tuvieron miedo a enfrentarse a su tiempo. Los radicales, de ahí salimos nosotros, los separatistas ingleses, no le tuvieron miedo ni a los protestantes ni a los católicos, porque si te ibas para tierra de católicos, los católicos te arrancaban la cabeza, y si te ibas para la tierra de los protestantes te arrancaban la cabeza. Al punto que uno de los radicales llega a escribir: la iglesia protestante aprendió de su madre Roma a esparcir la sangre de los cristianos.
Porque cuando los bautistas empezamos a bautizar por inmersión y a creer en la separación de la iglesia y del Estado, ñampite gorrión, como dirían los muchachos. Y fueron gente que trastornaron, ¿qué? Su mundo. Moraleja, debemos nosotros trastornar nuestro mundo, nuestra casa. ¿Te va a traer enemistad? Sí. Jesús dijo, no pienses que he venido a traer paz. Y esto es interesante, porque todo el mundo piensa que Jesús viene a traer paz. No, Jesús no viene a traer paz. De hecho, cuando digan paz y seguridad, cuando viene destrucción repentina, dice, he venido a trastornar. Por causa del Evangelio. No por causa de pleitos. Si usted está trastornando su ambiente porque se está dando los pelos con otro, me perdona, usted está actuando según los frutos de la carne, no del espíritu. ¿Me explico lo que quiero decir? No hace que de aquí diga, bueno, hay que irse a pelear con... No es eso. Pero es una gran realidad, hermano. Mire, ¿sabe cuándo vamos a empezar a actuar? Cuando acabemos de asimilar. En estos tiempos hay un énfasis muy marcado de recibir a Jesús como Salvador. Y sí, hay que recibir a Jesús como Salvador. Pero también hay que recibir a Jesús como Señor. De hecho, la confesión pública de fe que se ve en el Nuevo Testamento, este es el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Eso era lo que publicaba la gente en el bautizo. En la antigüedad, cuando la gente se iba a bautizar, que ya estaba metido en el agua, y el pastor estaba ahí también, la pregunta era, ¿renuncias al mundo, al diablo y a la carne? Sí. ¿Confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios encarnado y el Dios vivo? Sí. Basado en tu profesión de fe. Te bautizo en nombre del Padre y le daban 3 chapuzones, no era uno, eran 3. Eran 3. La Biblia no dice cuánto hay que darle. Si es muy pecador el hombre, métele 6. Yo me acuerdo, allá en La Vega, en un invierno, había bajado la temperatura, pero un fenómeno, estaba que titiritaba la cosa, tocaba bautismo y había 9 personas bautizadas. Había un viejito de 96 años. Hermano, y que el agua no funciona el calentador. Cuando yo me meto adentro, casi me muero, enseguida me paralicé todo. A mí no me gusta ponerme en ese tiempo yo no me ponía ¿cómo se llama la cosa que parece es un buzo? Que no te mojas tú, se moja el otro, pero tú no. No, me voy para el agua completo. Bueno, yo no me quiero acordar de aquel día. Le dije a la gente, oye, esto hay que suspenderlo, mira, el agua no se calentó. Y el mismo viejo, todo el mundo, bueno, sí, porque me va a dar número. Y el viejito de 26 años dijo, no, pastor, ya yo estoy aquí. Y si me muero mañana, no. Si estos cobardes se quedan, que se queden, yo para allá voy. Digo, bueno, hermano, venga, dale, arriba. Antes de meterse al agua, a ver, ¿ustedes creen en Jesús? Sí, que se bueno, véngale. Yo te bautizo en nombre del Padre, del Espíritu Santo, fuera, váyase. Estuve enfermo 15 días. Me cogí una neumonía grandísima. Pero, ¿sabes qué fue lo interesante de este hombre? Que este hombre lo habíamos ganado. Este hombre era anciano del circuito de los testigos de Jehová en La Vega. Fuimos a tocar puertas, le tocamos a la puerta de su casa. Oh, bienvenido, qué bueno verlos, hermanos. El viejito ahí nos manda a sentar. ¿Cómo va la publicación de puerta en puerta? Cuando usó la palabra publicación, yo dije, espérate, ¿qué te crees que yo soy testigo de Jehová? Para allá vamos. Pero quiere que le diga algo. Después este señor trajo como 9 más. Me imagino que ya haya muerto. Nunca más supe de él. Bueno, yo no he muerto porque tú fue hace 7 años. A menos que tenga 106 por ahí, 108.
108. Pero usted se da cuenta de cuántas cosas ocurren cuando decidimos actuar bajo el señorío de Cristo. Miren, nos estamos riendo, pero son cosas muy serias. Son realidades que hay que vencer. Que hay que vencer. Y sin miedo. Sin miedo de ningún tipo. Aquí mismo en la Florida nos pasó recién llegado. Vamos a un funeral, me invitan a un funeral. Hermano, 5 minutos fue antes de empezar el servicio fúnebre. El pastor llama que estaba ocupado y no puede venir. Funeral de un muchacho de 25 años. La familia estaba consternada, se había matado en un accidente. Oye, ahí hay un pastor. Vienen, hablan conmigo. Unos hermanos me dicen, oye, eso está lleno de santeros ahí afuera. ¿En serio? Estaba aquello lleno de gente vestida de blanco y con tremendas caras. Me vale, hermano. Tú vas a ver cómo ellos se van y ellos no aguantan esto. Oye, dicho y hecho, empezamos a predicar. Hubo un momento que les dije, a mí no me importa si tú crees o no crees en Dios, es tu problema, pero yo sí te voy a decir una gran verdad. Si tú no te arrepientes y crees en el único Dios verdadero, te vas a ir al infierno. Se pararon y se fueron. A mí no me importa, yo digo lo que tenía que decir. Aquí no hay que tener miedo. No hay que tener miedo a lo que te pueda hacer, ¿quién? El hombre. Ahora, tenle miedo a lo que sí te puede hacer Dios. Que al final es al que todos vamos a dar cuentas. Es al que todos vamos a dar cuentas de nuestros actos. Iglesia, ¿queremos o no queremos? Quiero hacerte una pregunta. ¿Estás conforme con estar sentado cómodo aquí? ¿O quieres que todas estas paredes se caigan para caer en un edificio más grande? Amén. Miren, un edificio más grande no resuelve el problema. Lo que resuelve el problema es una congregación más grande. Lo cogí, ¿eh? Lo que hace falta es gente, no edificio. Gente arrepentida. Gente siendo tocada por la gracia de Dios. Gente siendo transformada. No importa que haya que reunirse al sol en una carpa. A eso no dicen amén, pues nos gusta el aire. Eso es lo que hace falta. Pero ¿cómo oirán? Si no hay quien les predique. ¿Cómo oirán si la gente no sabe de que tú eres cristiano y no va a poder decir quién es Él? ¿Quién es Jesús? ¿Se da cuenta dónde está la diferencia? ¿Marcó Jesús una diferencia? ¿Nos muestra un patrón, sí o no? Lo hace. Reflexionemos en este domingo en el cual recordamos la entrada triunfal de Cristo como Rey. Y quedémonos con este versículo. Quedémonos con este pasaje. El versículo 10. Cuando entró en la ciudad, se conmovió. Tenemos que convertirnos en una iglesia que conmueva a la ciudad. Que conmueva a nuestra ciudad. No solo con palabras bonitas, con acciones concretas. Con acciones concretas de compromiso, de renuncia, de disposición de darlo todo por el otro. Que la gente pregunte quién es este. Mire qué interesante. Mire si Jesús conmovió a la gente. Verso 12, ¿qué dice?
Entró en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, buscó las mesas. Y eso no es nada con lo que va a hacer cuando venga en gloria. Les dejo con eso. Oramos. Gracias, Señor, por este tiempo. La bendición de poder meditar en tu palabra. Ayúdanos a asimilar que nuestro comportamiento tiene que ser tal que el mundo entero sea trastornado. Pero trastornado con tu palabra, con tu mensaje, con tu evangelio. Que el mundo entero sea conmovido y guiado a través de tus hijos a preguntar quién es Él. Para que podamos decirle, Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el camino, verdad, vida que lleva a Dios, el único que verdaderamente salva, el único que es verdadero Dios porque lo otro es falso, el que viene en gloria a establecer su reino y una eternidad. Él es el Señor